Resulta que pasan los años, te cosieron, cicatrizó. Te encuentras conmigo y yo te saludo y ahí en el hombro, ¿qué hubo, Jorge? Uy, ¿qué te pasó? No, lo que pasa es que una vez tuve un accidente y quedé con una herida ahí. Eso fue hace muchos años, pero cada vez que me toca, me duele. ¿Qué tanto dependen las heridas de que exista un hogar funcional o disfuncional? ¿Qué hago yo, primero que todo, como adulto que estoy criando unos hijos, para que mi hijo no tenga heridas? ¿Es posible? En este podcast, en este episodio de Inspiración 360, en el que te doy la bienvenida, vamos a hacer un recorrido por el valor del autoconocimiento. ¿Por qué es importante para las personas reconocerse? ¿Por qué es importante para las personas darse cuenta de? Y es que sucede que nos damos cuenta que tuvimos heridas de niños. Entre 0 y 5 años nos grabaron esas heridas papá y mamá o los adultos que me rodeaban. Heridas de abandono, de maltrato, de injusticia, etcétera. Unas heridas que quedaron ahí grabadas, pero nos damos cuenta cuando tenemos 50 años. Y cuando tenemos 50 años ya hemos pasado por separaciones, por quiebras, por despidos, una cantidad de situaciones que nos pasan en el día a día. Hoy traje un experto psicólogo y que viene trabajando el desarrollo organizacional desde la crisis y me acompaña el día de hoy. José Luis, bienvenido. Muchas gracias, Jorge. Muchas gracias a toda la gente que te ve y que nos está acompañando el día de hoy. ¿Cómo es posible que una persona a los 55 años se da cuenta que tuvo una herida y todavía se justifica en esa herida para comportarse como se comporta? Vea, esto es muy simple y esto lo manejo mucho en conferencias, capacitaciones de empresas y todo esto. Todos queremos resultados en la vida. Tú quieres resultados, resultados a nivel de relaciones de pareja, resultados a nivel de económico, a nivel profesional. Todos queremos unos resultados. Pero resulta que los resultados tienen un depende. Los resultados dependen de las respuestas que tú des a diferentes estímulos. Es decir, tú vas en tu coche, vas en tu carro, se te atraviesa otro carro, frenas y tú sales, increpas al otro, lo insultas, el otro se levanta también, se sale de su vehículo y empieza una discusión, se pueden ir incluso a las manos, o simplemente tú te quedas dentro de tu carro, le dices al otro siga su camino y el otro sigue su camino. Dependiendo de la respuesta que tú des a ese estímulo, el estímulo es que lo del otro carro se te atravesó, ese es el estímulo. Dependiendo de la respuesta que tú tengas a ese estímulo, es el resultado que obtienes. Puedes obtener o una pelea, o puedes tener un día tranquilo, o puedes tener una ofuscación interna y nada más. ¿Sí? Entonces, el resultado depende de tu respuesta. Pero resulta que esas respuestas también tienen un depende. Ok. El resultado depende de las respuestas. La respuesta depende de programaciones inconscientes. Algo hay en tu cabeza que te dice, este se me atravesó y tengo que arriarle la madre. Tengo que salir a insultarlo. ¿Sí? O algo en tu cabeza te dice, calmado, aquí no hay problema, sigo mi camino. ¿Sí? Hay algo en el inconsciente que te dice cómo comportarte. Entonces, la respuesta depende de esa programación inconsciente. Vamos en escala. Sí, total. Resultados dependen de respuestas, respuestas dependen de programaciones inconscientes. Y estas programaciones inconscientes dependen de esas heridas emocionales de infancia que fueron sanadas o no. ¿Sí? Voy a pedir algo poco usual. Sí, no, está Sí, válido. discúlpame Vamos a que se... ponerlo, no molestar. Exacto. Ok. Qué pena, qué pena con No, vos. pero esto es parte del ¿Sí? formato de este tipo de formato libre y quiero agregar entonces, como para retomar, que hay seres humanos que las heridas son las que responden. ¿O qué? Por el ejemplo, lo que acabo de hacer. ¿Sí? Hay personas, y eso lo vimos mucho en pandemia. No sé si te acuerdas que en pandemia se empezó a trabajar mucho el tema de podcast, el tema de grabaciones, En vivos. reuniones virtuales, en vivos y todo eso. Y había gente que estaba en su en vivo, estaba en su podcast o estaba en su reunión y entraba el niño o la mascota a cuadro y se ponían nerviosos. ¿Sí? Hey, estabas en tu casa, pues ¿qué más esperas? O sea, todas las variables están controladas. Exacto. Sí, Algunas no. exacto. Entonces, esa respuesta frente a la cámara
Ah. de que, uy, entró mi hijo, entonces ahí lo tengo que Hay que esconder. ¿No? empujar al niño. No, no, te empuja la herida. Ah, ok. Esa, la herida, no, ¿cómo voy a quedar? ¿Cómo me van a ver? Ahí empieza la herida de humillación a decir, hey, ¿qué van a decir de mí? ¿Sí, sí ves? Entonces, ese tipo de cosas, cuando uno ya las toma con naturalidad, significa que la herida, de pronto ya se trabajó esa herida. Ah, ok. ¿Sí? Pero cuando uno le suena el celular y está en el y se pone nervioso y no sabe qué hacer, intenta callarlo a escondidas y todo eso, la herida todavía no está trabajada. Este es solamente un ejemplo. Ah, ok. Entonces llevemos este ejemplo a las relaciones de pareja. Pero no es que estuviera programado este No, no, ejercicio no, de no. poner a sonar el celular de este hombre. No, 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 para nada. No, esto pasó así, a Exacto. ver cómo tenía resuelta la herida. ¿Esa herida Exacto. cuál sería? Por ejemplo, la herida de humillación, ¿sí? Que es una de las 5 heridas de las que tú mencionabas, tiene que ver mucho con la vergüenza, Ok. ¿sí? Con el sentirme avergonzado. Entonces hay personas que con cosas muy naturales se pueden sentir avergonzadas. Tú y yo podemos ir caminando por un centro comercial y alguien se para frente a nosotros y nos mira. Y vos decís, pues vos seguís derecho, esa mirada no significó nada para vos. Ok. Y yo puedo parar y sentirme ofendido, porque esa mirada siento que fue ofendida. ¿Por qué la misma mirada para vos no tuvo impacto? ¿Y por Ujú. qué para mí sí, 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 Sí sí significó algo. significó algo? ¿Sí? Depende de la herida. ¿Sí? Entonces, esas heridas básicamente determinan los resultados que vos puedes tener a nivel de relaciones de pareja, a nivel de relaciones laborales, a nivel de tu economía, es decir, a nivel social. Nada más con alguien estaba hablando en estos días, no sé cuándo va a salir el podcast. Estamos en pleno periodo preelección electoral, Segunda vuelta, sí. exacto, segunda vuelta presidencial, y yo me pongo a analizar el comportamiento, la respuesta, los discursos de un lado y del otro, y ahí están las heridas expuestas De ambos de candidatos. ambos candidatos o de ambas campañas, O digámoslo así. ambas campañas. ¿Sí? Están las heridas ahí a flor de piel y por eso esto se convirtió en un escenario totalmente emocional. No se convirtió en un escenario racional, que es lo que debería de ser. Pero es Oíste, porque yo las te cosas quiero están decir ahí. así muy rápido, para que volvamos con las heridas. La persona cuando está en estado emocional muy alterado, su inteligencia baja. Eh, ahí viene, no es que la inteligencia baje, ¿sí? Goleman hablaba de las inteligencias múltiples, ¿sí? Sí, Y una de esas es la inteligencia emocional, ok. ¿sí? A ver, las emociones están ahí, son inherentes a todos. Todos somos emociones. Es Sí, decir, nadie puede decir yo no tengo emociones. Desde que nacemos con emociones. ok. No sé si recuerda la película Intensamente, Sí, ¿sí? El bebé nace con sus emociones, muy básicas, pero nace con sus emociones. sí, Nosotros nunca podemos abolir las emociones. ¿Qué le podemos hacer? Dar un manejo de ellas, cosa totalmente diferente. ok. Tú no tienes control sobre tus emociones, tú las manejas. Es como un coche, un vehículo, el carro. Sí, Tú manejas el carro, giras el volante para que vaya para la derecha o lo giras para que vaya para la izquierda, ¿sí? sí, Para adelante o para atrás. Tú manejas el carro, pero tú no controlas el carro. ¿Por qué? Porque si controlaras el carro, nunca se te reventaría una correa en el motor, nunca se te chuzaría una llanta, ok, el vehículo nunca se te quedaría sin gasolina, porque tendrías absoluto control para que funcionara siempre bien. ok. Entonces tú no tienes control del vehículo, tú manejas el vehículo, tú no tienes control sobre tus emociones, pero sí le puedes dar manejo a tus emociones. Ok, es súper claro. Sí, sí. Es súper claro. Vamos a volver. ¿Cuáles son las 5 heridas según y quién dijo eso de las 5 heridas y qué tan real es eso? Bueno, lo de las 5 heridas yo lo leí por primera vez a una francesa, Lise Bourbeau, ¿sí? Y ella hablaba de una manera hermosísima y describía el tema de las heridas. Y habla de 5 heridas básicas. Herida de rechazo, herida de abandono, herida de humillación, que la estamos hablando ahorita, la estamos tocando ahorita, herida de traición y la herida de injusticia. Serían las 5 heridas. Rechazo, abandono, humillación, traición e injusticia. Y en una sociedad como la que vivimos, ¿hay alguna más presente en la sociedad o estoy Hay generalizando? algunos contextos sociales donde algunas de esas heridas
son más, más Recurrentes. marcadas, exacto. Por ejemplo, a nivel de América Latina, Sí, ¿sí? Podemos decir que una de las heridas que se hace muy, muy presente es la herida de abandono, porque si nos ponemos a ver estadísticamente, niños abandonados o padres que no responden por sus hijos, sí. estadísticamente se da mucho en América Latina, Ah. ¿sí? Entonces ese tema de la herida de abandono en América Latina es muy marcada, Y esa, cosa que no es marcada en otros países ah, europeos, otros países eh, eh, asiáticos, norteamericanos, en Norteamérica, por no esa se ve tanto. constitución de la sociedad. Exacto, por la misma constitución de la sociedad, por la misma cultura, Ok. ¿sí? Por la misma cultura. Entonces, esa herida de abandono en algunos países no se ve tan marcada, Y cosa que entonces, sí se ve en Latinoamérica. si yo tuve una herida de abandono de niño y que está en mí, cuando llego a adulto, ¿cómo me comporto consecuencia de esa herida? Hay unas máscaras. Ah, Máscaras, lo que yo llamo máscaras o lo que llama Alice Bourbon máscaras, son mecanismos de defensa. Entonces, por ejemplo, una persona con herida de abandono, por lo general, la máscara o el mecanismo de defensa es la dependencia. No sé si has notado, y lo que pasa es que nos alargamos mucho con estos temas, José. No sé si has notado que, por ejemplo, y me disculpa que voy a generalizar, pero pero esto hay que hacerlo. puede suceder en Sí, cualquier contexto. Mujeres, y por ello pido disculpas, mujeres que son maltratadas por sus parejas. súper O sea, se ve triste. mucho el maltrato desde el hombre a la mujer. Ojo, no estoy hablando del masculino al femenino, estoy hablando del hombre a la mujer. Entonces, mujeres que son maltratadas por sus hombres. Eh, el hombre le es infiel, el hombre no le cumple con sus obligaciones en la casa, la insulta, la maltrata física y psicológicamente, y ella sigue ahí. Y uno le dice, ¿por qué seguís con ese tipo? Y ella dice, José Luis, es que si ese hombre me deja, yo me muero. Me muero. ¿Sí? Pero entonces está siendo maltratada, está siendo humillada, está siendo tratada de cualquier manera y ella no lo deja porque ella siente miedo al abandono. Entonces empieza a generar un patrón de comportamiento dependiente. Eso es lo que llamamos la máscara. Entonces, una persona con herida de abandono, la máscara es dependiente, se dedica a depender. Hay personas que esa herida de abandono, por ejemplo, no la ven reflejada con sus parejas, pero sí la ven reflejada en su trabajo. ¿Y qué tan peligroso es, José Luis, tú como psicólogo que eres y que has trabajado todos estos temas? Porque el trabajo ha sido demostrable con personas de manera individual y grupal. ¿Qué tan peligroso es que una persona no cure sus heridas y decida desde la herida? Bueno, hay varias cosas. Uno, hay ciertas decisiones que se dan desde la herida que pueden afectar a un colectivo, pero en la gran mayoría, las decisiones que tú tomas desde la herida te afectan es a ti directamente. Hmm, Retomemos, Retome. ¿dónde íbamos? ¿Sí? En el plano laboral, hay Sí, personas que tienen esa herida de abandono, tienen ese patrón de comportamiento dependiente y tienen un jefe tirano o una jefe tirana, ¿sí? Porque, o sea, indistintamente. indistintamente. Tienen esa figura de autoridad totalmente perversa y tirana. Y la persona sigue en ese trabajo. Y uno dice, hey, ¿por qué no buscas otras alternativas? No, José Luis, no, es que yo prefiero lo seguro. Y lo seguro es que te insulten, que te maltraten, Que exista que hostilidad. abusen de ti, Ujú. ¿sí? Pero continúan ahí, sabiendo que tienen la alternativa de, hey, puedo tirar hojas de vida a otro lado o puedo hablar con otra gente o puedo generar mi propio proyecto, pero no lo hacen. ¿Por qué? Porque así sean maltratados, sienten que si esa figura no está, algo les falta. Ahora bien, ese jefe tirano, ese jefe abusivo, también está obrando desde su herida. No es Claro. solamente la herida del empleado que no deja al jefe. No, es la herida del jefe que hace que él trate a las demás personas así. Entonces, mira que la herida del jefe puede afectar todo ese colectivo. La herida del jefe. Pero la herida del empleado es mi herida y me afecta a mí.
pero también esa herida del empleado puedes llevarlo a hablar con otros empleados y hacer todo ese chisme alrededor de pasillo y todo eso, y Impresionante. armar un clima laboral insoportable que mira que no solamente es el jefe el que afecta al colectivo, sino que yo también puedo afectar al colectivo. Entonces depende del manejo que yo le da a la herida. Yo digo algo, que la chica esta que tú, la científica en comportamiento humano que desarrolló este concepto de la herida, tuvo mucho inteligente, porque entiendo que la herida es algo que sangra. Voy allá, es algo que sangra en mi interior Ujú. emocional, en mi inconsciente sangra, pero yo yendo a un tratamiento con un experto como José, podría pasar que estando en un tratamiento contigo, sane la herida y queden cicatrices. Claro, es que la herida se sana, pero la herida no desaparece, Ok, papi. Miguel, verá, vos tenés una herida aquí en el hombro, ¿sí? sí, La herida está recién abierta, recién te accidentaste, ¿sí? Entonces, si yo te toco la herida, esa herida sangra y duele impresionante, ¿sí? La herida está abierta. ujú, Entonces, me estoy yendo al plano físico para que después vamos al plano emocional. por favor. Esa herida está bien abierta. Resulta que pasan los años, te cosieron, cicatrizó. Hasta ahí la cicatriz. Te encuentras conmigo y yo te saludo y ahí en el hombro, ¿qué hubo, Jorge? Y vos, ¡uy! Yo, ¿qué te pasó? No, lo que pasa es que una vez tuve un accidente y quedé con una herida ahí. Pero que la herida está reciente. No, 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 eso fue hace muchos años, pero cada vez que me toca, me duele. O sea, ya cicatrizó, ya no sangra, pero la tocan y me duele. Claro que no me duele como cuando recién estaba abierta la herida. ¿Sí? Entonces mira que muchas veces nosotros estamos viviendo, tenemos un patrón de comportamiento, tenemos unas relaciones y llega X o Y persona y me habla de tal manera y ese hablarme de tal manera, ¡prum!, me moviliza, me toca, ¿sí? Pero no respondo desde la herida, porque me tocó, o sea, sentí el dolor de la palmadita, Sí, te entiendo. pero ese dolor ya no me bloquea, no me neutraliza, no me saca, ¿sí? Cosa que si la herida estuviera abierta, me daría a una respuesta, Te ¿sí? A entiendo. una respuesta mucho más intensa. Y aquí es donde viene lo chévere. Sí. Y es que todos, absolutamente todos, tú, ellos, los que nos ven a través de las cámaras, todos tenemos heridas. Está demostrado. Están las heridas ahí. Incluso yo me atrevería a asegurar, están las 5 heridas. Lo que pasa es que de las 5 heridas tenés 2 o 3 que ya sanaron, pero puedes todavía tener 2 o 3 que todavía están abiertas. Siendo adulto, teniendo 50, 60 años, todavía están abiertas. Por eso es que encontramos que hay personas que dicen, no, es que tal persona, mi hijo, mi hija, mi nuero, mi esposo, mi esposa, me habló de tal manera y eso me dolió en el alma. Si te dolió fue porque te tocó la herida, Ok. ¿sí? ¿Y qué tanto dependen las heridas, el origen de las heridas, de que exista un hogar funcional o disfuncional? Porque quiero también como darle un mensaje a los seguidores del Claro. podcast Inspiración 360, como para que se vayan y hagan algo con esto. Es decir, ya José Luis está diciendo que todos tenemos heridas y que son 5 y Mm. que las tenemos en diferentes grados de intensidad y que van a salir en algún momento de mi vida, pero que dependiendo cómo salgan, es que puede existir digamos, el depredador, ¿m? O el que quiebra una empresa, o el que pierde el matrimonio, o el que maltrata a una mujer, bueno, todas esas cosas, dependiendo de la expresión que haga a esa connotación llamada herida. ¿Qué hago yo? Primero que todo, como adulto que estoy criando unos hijos para que mi hijo no tenga heridas. ¿Es posible? Bueno, el hijo de todas formas va a tener heridas. Ah, de todas De maneras. todas maneras, En hogar funcional o disfuncional. funcional o disfuncional va a tener heridas. Todos las vamos a tener. Es que de hecho eso es parte de la neurosis, eso es parte de ese motivarnos a hacer algo, motivarnos a lograr algo. Bien, pero la pregunta es muy válida. ¿Cómo podemos hacer para ser funcionales? Y aquí voy a hacer algo que voy en contravía, totalmente en contravía.
Mucha gente en las redes dicen los 5 pasos para ser feliz, los 5 pasos para obtener éxito, los 5 pasos para que te hagas millonario. Aquí los 5 pasos para que funciones con tus heridas, Ok. ¿sí? Y no van a ser 5 pasos. Yo creo que van a ser simplemente aquí una Pero son muy primero. importantes para Exacto. la gente, sí. Lo primero, o el primer paso, así hablemos nada más de un paso, ¿sí? El primer paso, y lo decías en el título de este podcast, autoconocimiento. Cuando yo hago un trabajo de conocerme a mí mismo, de verdaderamente conocerme, ese trabajo me lleva a decir, en este momento estoy respondiendo desde mi herida. Cuando mi esposa me dice X o Y cosa y yo reacciono fuerte, pero yo me conozco, yo digo, uy, en este momento estoy reaccionando desde mi herida de traición, o en este momento estoy reaccionando desde mi herida de injusticia Mm, o de rechazo, mm, digámoslo así. ujú. Entonces, cuando la persona empieza a hacer ese proceso de autoconocimiento y empieza a conocer sus heridas, empieza a identificar cuándo está respondiendo desde la herida, no a sanarla, que es diferente, pero sí identifica cuándo estoy respondiendo desde la herida. Cuando tú logras identificar eso, el proceso de sanación ha dado un paso gigantesco, ha dado un paso enorme. Es muy simple, Jorge. Vos estás aquí grabando este podcast, llegándole a la gente, pero te aseguro que vos arrancaste y no todo fue perfecto. Incluso hoy que has tenido tantos episodios y tantos, hoy todavía se cometen errores. Sin duda. Exacto. Entonces, cuando vos sos consciente del trabajo que estás haciendo, también puedes ser consciente de que, hey, muchachos, hoy hicimos esto y esto no, esto no aplicaba, esto no era. Cometimos este error. ¿Sí? Hay veces que uno tiene mucha experiencia en medios y hay veces que uno mete las de caminar con una facilidad brutal, ¿sí? Pero brutal. Pero cuando uno la identifica, uno llega, sale y al ver el video uno dice, madre, yo no había haber dicho eso. Y a uno sucede mucho a los speakers, a los conferencistas. Sin duda. Es decir, uno sale y dice, y uno dice, uy, yo no había haber dicho esto. Te entiendo perfecto. Autoconocimiento es el primer paso, El pero primero. yo digo que el autoconocimiento es algo acompañado en ocasiones, Ujú. sobre todo cuando hay una herida, hay dolor, y es ahí cuando entendemos que un porcentaje alto de nuestra sociedad sufre de trastornos y que quieren seguir viviendo como si nada. Y el camino es también acompañarse de un terapeuta, de un psicólogo, de un mentor, de personas que tengan la capacidad de acompañarte en ese proceso de autogestión. ¿Es válido o no? Sí, totalmente válido. Es que, a ver, no nos las sabemos todas y no todas están en Internet. Porque es que Internet te da definiciones y te da un montón de cosas. Pero es que yo, por ejemplo, aquí estamos hablando de esto. Y yo estoy hablando aquí generalidades. Pero si yo te voy a tratar a vos, vos sos una persona y vos vas a ser totalmente diferente a él. ¿Sí? Así tengan la misma herida, el origen puede ser diferente. Total. Ahí es donde uno dice, ven y trabajemos con el niño interior. Y trabajar con el niño interior, a mí me causaba gracia la primera vez que yo lo trabajé, ¿sí? Y es que llega la terapeuta y me dice, José Luis, vos necesitas trabajar con el niño interior. Sí. Pues porque yo también tengo terapeuta. Y yo, trabajar con el niño interior. Yo me imaginaba yo meditando, me imagino José Luis chiquito, O jugando. y a José Luis le voy a decir esto, 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 esto. Cuando llego donde ella y ella me dice, vos, este tipo de situaciones te duele. Sí, sí, me duele y me molesta y me saca de quicio y esto, y esto, y esto, y esto. ¿Cuándo has sentido eso? Ah, no, yo he sentido eso en estas y estas situaciones. ¿Tu papá te hacía tal cosa? Mi papá. Yo pensé eso. Sí, mira, con mi papá yo viví esto, 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 aquello. Ahí ya estaba conectándome con el niño, porque es que el niño fue el que sintió esa relación con el papá. Entonces la gente piensa que trabajar con el niño interior es algo mágico. No, 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 es regresar al origen de lo que sucedió. Entonces, muchas veces el comportamiento que yo puedo tener con mi esposo o con mi esposa
o el comportamiento que yo puedo tener con mi jefe, con mi jefa, con mi compañero de trabajo, el origen puede estar en algo que viví con mi papá, con mi mamá, con mis hermanos, con mis pares, cuando yo estaba chico. Mm, me ¿Sí? encanta. José, ¿es posible que las personas pierdan matrimonio, familia, hijos, empresas y hasta la paz mental derivada de una herida? Sí, sí, total, total, total. Puede suceder perfectamente. ¿Por qué? Porque es que la respuesta fue desmedida totalmente. ¿Sí? Es decir, pues perfectamente puedes perder un negocio por una afectación emocional. Pero entonces ahora te pregunto, y es la contrapregunta, amigo, ¿y las personas exitosas entonces cuál herida tienen? Aquí es donde viene el rollo, la dinámica chévere, ¿sí? Y es que en la medida en que vos te vas conociendo, vas sabiendo cómo manejar tu herida y cómo manejar la herida a tu favor. Por ejemplo, aquí voy a hacer incluso que casi que, que exponerme, ¿sí? Ok, Yo tengo dos heridas muy marcadas, herida de traición y herida de rechazo. Le estoy diciendo cuáles son mis heridas, las heridas de José Luis, ¿sí? las heridas las identifican con algún test o algo. Hay test que a veces los test son como tan Sí, variables. variables, porque es que Depende del momento en el, que te el, cojan. el test son, supongamos, 100 preguntas, Sí, pero son 100 preguntas, las mismas preguntas para vos, las mismas preguntas para José Luis, las mismas preguntas para José Luis, y eso se mete en un software y eso arroja unas calificaciones. Sí, son en términos muy generales, sí, pero ya después de ese test, vení, aquí salió esto, vení, hablemos de esta herida que salió en este test. ok, Y el origen puede ser totalmente diferente. Puede ser un origen muy básico, muy simple, o un origen supremamente trascendental. ok. ¿Sí? Y de eso depende que sí sea real la herida. Y ahí depende que si sea real la herida. Ok. Entonces, yo conozco mis heridas. Sé que las heridas en este momento que más marcadas tengo son la herida de traición y la herida de rechazo. Y yo sé que muchas veces a mí me duele el rechazo. Y yo prefiero no vivir el rechazo. Entonces, imagínate una persona que trabaja en ventas y que ya tiene claro que su herida es el rechazo. Que Y sucede mucho en ventas, no, que el esa, cliente no quiere llevar el es- producto, es- que no es el o momento, sea, la palabra más repetida. repetida en las ventas es no me interesa, no quiero, Sí. en este momento no. Imagínate una persona con herida de rechazo y que esté trabajando en ventas. ¿Te lo imaginas? No, pues debe Ento- ser un Entonces, fiasco. si yo sé que esa es mi herida, yo digo, ¿sabes qué? De pronto por el lado de ventas no es. Me tiro mejor por otro lado. O ¿Sí? sea, en vez de Entonces, enfrentar la herida, que posiblemente tenga algunas habilidades. en vez de Ok, exponer la ok. herida, porque es que la herida de todas formas hay que enfrentarla. Porque Sí, es que así como me dicen que no en ventas, cuando yo voy donde mi pareja y le digo, hey, ¿quieres salir conmigo? Te voy a invitar a cenar. Pues esta muchacha me puede decir que no. También me rechazó. ¿Sí? sí. Llevo la hoja de vida a una empresa a ver si me contratan. Y el que me hizo la entrevista me dice, el perfil tuyo no se acomoda a lo que necesitamos. Me rechazó. Es decir, yo con la herida de rechazo puedo estar expuesto a todo ahora. Sí, es muy permanente, sí, Pero entonces sí, tengo que saber cómo manejarla. No es correrle a la herida. ¿Sí? correcto. Es qué manejo le doy. Entonces, bueno, yo tengo esa herida de rechazo. Yo para las ventas, yo veo que se me dificulta un poquitico el tema de ventas. ¿Sí? Entonces yo no me expongo demasiado a las ventas. Pero yo no puedo abandonar esa herida. Si abandono esa herida, entonces nunca haría una propuesta de salir, de encontrarnos, de vamos a tomar un café, o una propuesta de en este proyecto, esta idea. Porque el No, rechazo puede estar en en cualquier cualquier parte de rincón. la vida, Exacto. en una conquista, cualquier. Entonces yo puedo trabajar esa herida, pero ver en qué lugares me expongo. Entonces De la acuerdo. pregunta tuya, una persona que conoce sus heridas, entonces, ¿cómo logró tener dinero? Sí, ¿cómo se ¿Cómo, volvió exitoso? cómo se volvió exitoso? Simplemente porque identificó la herida en donde puede exponer la herida y en donde puede estar tranquilo con su herida. Entonces yo, por ejemplo, a nivel de relaciones afectivas, yo soy tranquilo, ¿sí? Digamos que por ese lado sané mi herida.
El que alguien me diga, ¿sabes qué, José Luis? No me interesa salir con vos. No hay problema, Ya. ¿sí? De alguna manera me acostumbré a vivir solo, entonces no hay problema, ¿sí? Entonces ahí yo digo, ya la herida frente a temas de relaciones, ya le doy manejo. Yo quiero llevar este tema de las heridas porque en estos días estuve conversando, José, te confieso, con una sexóloga que voy a invitar al programa. Muy interesante la conversación. Yo hago conversaciones previas, tú lo sabes, Ujú, antes de llegar aquí. Y estuve conversando con ella y una de las cosas que hablábamos, la sexóloga y yo, esperen ese episodio próximamente, era que lo más visible en los hombres de esta región latinoamericana era que son mujeriegos. ujú. ¿Qué herida tiene un mujeriego? Ahí está bueno. Una persona a ver, depende de lo vivido. Esto lo hago con un ejemplo. Vamos a salir un poquitico del tema de las heridas como para tomar el ejemplo. ¿Sí? Un hombre tiene su pareja, Sí. pero resulta que en su historia vivió rechazo por parte de la figura materna. Mira la herida ahí, rechazo Rechazo de la mamá, por ejemplo. por parte de la mamá. La herida de rechazo, a ver, hay en las heridas, yo quiero que trabajemos esto muy bien. La herida se genera en la infancia, en esa Ujú. etapa donde se da todo ese proceso de maduración psicosexual, Ok. ¿sí? Alrededor de los 0 a los, no, incluso desde el vientre, por hasta los 7 años más o menos, se vienen a dar esas heridas de una manera muy fuerte. Imaginémonos un niño que normalmente besaba y abrazaba a su mamá. Ujú, ujú. Un bebé, pues normal, el bebé de 2 años viene caminando con los brazos abiertos, mamá lo coge, lo abraza, le da piquitos y mi cosa preciosa, y el niño listo, feliz. Pero llega un momento donde el niño, dentro de sus etapas de desarrollo psicosexual, pasa por la etapa oral, anal, entra en la etapa genital, ¿sí? Ahí empieza toda esa madurez del sistema nervioso, se le activa el sistema nervioso. Mucho psicoanálisis. Exacto, ya el niño empieza a sentir de una manera diferente, y Sí. este niño va hacia donde la mamá. Bueno, y también está todo ese tema de la relación edípica, Ok. ¿sí? Entonces el niño va hacia donde la mamá y la abraza, y el niño busca darle el beso en los labios, Sí, por mera curiosidad de lo que está sintiendo, de, sí. de- de toda su parte sensorial, ¿sí? El niño llega cargado de erotismo, pero no es un erotismo adulto. Es un Ok. erotismo de que, hey, estoy sintiendo, mi Sí, sistema nervioso es está activo, instintivo, ok. exacto, y quiero explorar esto. Y Sí, el niño llega donde la mamá a intentar besarla y abrazarla con cierto grado de erotismo para él, porque está sí, sintiendo sí, su piel, sí. ¿sí? Y la mamá le dice, no, ¡fum! Y lo aparta. A mí no me bese así. Usted es mi hijo, y así me besa solamente el papá, usted no. Oh, por Y el Dios. niño ahí dice, hey, la semana pasada, esto no lo racionaliza, pero sí lo siente, digámoslo así. Sí, La semana pasada me besabas y me abrazabas bien, ahora vengo y ya no me dejas besarte y abrazarte. Es decir, siente el rechazo por parte de esa madre. súper tieso. Inconscientemente, la herida ya quedó ahí. Mira, algo tan simple, porque es que No. es muy simple, muy sencillo, ¿sí? Y la herida ya quedó ahí. Entonces, Ahí quedó grabada la herida de rechazo. exacto, mi mamá me rechazó, mamá me apartó, no quiso mi beso ni quiso mi abrazo. Tal vez al otro día la va a poder besar y abrazar, pero ese registro quedó ahí en el inconsciente. Te entiendo. Entonces empieza ese niño a buscar ese, estoy dando una entre un montón de posibilidades, a buscar en su etapa adulta esa mujer que no lo rechace. Estamos hablando del hombre mujeriego. Este es uno de los que puede ser el origen. Pueden haber múltiples orígenes de por qué un hombre es mujeriego, ¿sí? Pero te estoy dando solamente uno. Este hombre que sintió ese rechazo empieza a sentir, ¿qué mujer no me rechaza? Tiene su pareja, pero quiere validar que no es rechazable, Correcto. que no lo rechazan. Entonces, cada vez que tiene oportunidad de encontrar el beso y el abrazo de manera inconsciente, es una programación, está en el inconsciente, empieza.
a aprovechar esa oportunidad del beso y el abrazo. ¿Por qué? Porque inconscientemente sintió en algún momento de su existencia que no tenía derecho a ese beso y a ese abrazo. Impresionante. Como le digo, esto es una de tantas posibilidades que pueden existir porque un hombre es mujeriego. Ahora la pregunta es, O sea que un hombre mujeriego debe ir a donde el terapeuta, ¿o no? Ojo, Nico. o- entre estas cosas, No, 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 no. claro, por supuesto. Pero aquí viene la pregunta, y esta pregunta me la hacían en una conferencia, Sí. ¿sí? José Luis, entonces si yo sé que mi esposo tiene esa herida y él es mujeriego, entonces me tengo que aguantar que sea mujeriego. Mamita, venga, verá. Una cosa es que usted sepa cuál es el origen de su patrón de comportamiento y otra cosa totalmente diferente es que usted acepte ese patrón de comportamiento. Ok. Son dos cosas totalmente diferentes. Hey, yo sé por qué sos mujeriego, yo Sí. sé por qué te comportas así, pero yo no estoy obligada a estar contigo bajo estas circunstancias. Ahí ya la cosa cambia. ¿Por qué? Porque si te quedas bajo esas circunstancias, ahí ya está orando tu herida. Impresionante, O sea, no. es que las heridas están metidas en todo. Entonces alguien me preguntaba alguna vez, yo creo que lo hablamos tú y yo en el previo, José Luis, ¿vos cómo aplicás ese tema de las heridas y ese tema de la psicología y todo eso a nivel empresarial? Porque es que ahí está metido. Un empleado se comporta de X o Y manera acorde a sus heridas. El jefe se comporta de X o Y manera acorde a sus heridas. La empresa se maneja de X o Y manera acorde a las heridas. Entonces yo voy a decir algo entrando en ese tema. Una empresa que se quiebra es porque las heridas de las personas que conforman ese equipo lo superaron. Total. Mira, tuve una experiencia una vez con una empresa. Yo trabajo con empresas en crisis. Tú trabajas con empresas en crisis Yo, y con personas en crisis. y con personas en crisis, por supuesto. No, no, es decir, yo trabajo, hay algo que aquí en Colombia no existe esa figura. Esa figura es relativamente nueva y es gerente de crisis. Ok. Pero es que el gerente de crisis no solamente gerencia empresas en crisis. ¿Vale? El gerente de crisis, vos gerencias tu vida. ¿Qué es un gerente? De hecho, yo estos días puse un video de características de un gerente. Un gerente lidera, un gerente hace uso de los recursos humanos, físicos, económicos, un gerente toma decisiones, un gerente tiene habilidades comunicativas. Ahora te pregunto, vos lideras tu vida, vos le das manejo a tus recursos, vos te comunicas, vos entras en acción, ejecutás lo que tenés pensado hacer. Sí, entonces vos sos un gerente. Lo que pasa es que no sos un gerente de empresa, sos un gerente de tu propia existencia. ¿Sí? Y puede Entonces, pasar. cuando nosotros hablamos de gerencia de crisis, es crisis de personas y crisis de empresas. Es que no son dos cosas que están desligadas, están ahí Y amarradas. por eso pasará, ahora que vemos este mundo tan fuerte de los influencers, que los influencers, por ese tema de lograr viralidad muy rápido, son pelados que vienen de muy de abajo, Ujú. seguramente con muchas heridas, pero logran conseguir, a través del impacto que generan en el mundo, logran conseguir unos resultados y unas métricas absolutamente sorprendentes. Pero ¿podrá ser eso duradero? Me pregunto, entendiendo que estas personas llegan, consiguen muchos recursos, los ponen a funcionar, abren restaurantes en Miami, 100, No. 150 personas, pero esas personas posiblemente no han gestionado esas heridas pendientes ahí. ¿Qué va a pasar Por ahí? eso es que eso es lo que decíamos, los resultados que tú obtienes dependen de las respuestas y las respuestas de las programaciones de las heridas. En estos días se puso de moda hablando de influencer Westcol, Sí, ¿sí? Con las entrevistas que le hizo a Petro Uribe y a Elas Priega. Aquí estamos hablando de Colombia, porque esto sí, va esto para va todo para todo el mundo, pero va para acá todo en el mundo. Colombia, Acá en Colombia, tú eso. Y él le planteó a los tres, creo que fue a los tres, le planteó la misma pregunta. uh-huh. Si a mí un ladrón se me mete a la casa, yo tengo, yo puedo bolearle plomo, es decir, dispararle con arma de fuego, porque es que estaba en mi casa y entró a robar a mi casa. ¿Eso qué me sucede? Cuando vi las tres respuestas,
Todas muy muy distintas. distintas, y cada una es de la herida. Cada una es de la ¿Y herida. cuál es la del sartenazo? La cerrada fue la de la espriella, Sí, 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 ¿sí? sí. Él dice, no, no, si entro a tu casa y tú le disparas, Dele hasta con el sartén. estás en la legítima defensa. Sí. Y él, pero es que si el arma no es un arma legal, un momentico, entonces a ti no te van a juzgar porque mataste al ladrón, te van a juzgar por porte ilegal de arma. Me Ok. pareció totalmente Sí, llevada a la legalidad. llevado a la legalidad. Pero entonces le dice después, entonces no le des con el arma que es ilegal. Saca la sartén, saca la olla y dale con un sartenazo, dale Y, con la olla. y Y saca. no hay porte ilegal de ollas. No, sí. Entonces, pero mira que cada respuesta, y eran Sí. respuestas diferentes, y cada ¿Y respuesta cuál es la herida de la espriella para que no nos queme? la herida de la espiella, uno, eh, sí o sí debe tener herida de injusticia, por algo es abogado, Ok. ¿sí? O sea, sí o sí debe tener herida de injusticia. Y por su estructura, por su morfología, por su físico, nada raro que tenga herida de traición. 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 Liz Bourbeau, y vuelvo otra vez a Liz. Claro, es el fundamento científico. Ella tenía algo muy, muy, muy bacano, y es que ella también explicaba físicamente cómo era la postura, cómo era la corporalidad de las personas según la herida. Entonces, incluso lo hacen dibujitos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, una persona con herida de humillación tiene la tendencia a ser Se vuelve robusta, robusta. Ajá. a ser robusta, porque busca, por esa misma humillación que está ligada a la vergüenza, es muy inactivo. Mira Mm, que algo psicológico repercute a nivel físico. Entonces, es el niño que no juega bien fútbol, le da vergüenza jugar fútbol mm. y ve a los niños a través de la ventana jugando fútbol abajo, entonces prefiere quedarse en el balcón mirándolos jugar, comiéndose un pastel y una Coca-Cola. Tenaz. Entonces, mientras él está aquí quieto, consumiendo azúcar, los otros están moviéndose allá abajo. Y él no se atreve a ir allá abajo porque le dicen que juega mal, nunca lo escogen para los equipos, porque siente vergüenza. Entonces, una persona con herida de humillación, que está relacionada con la vergüenza, tiende a tener poca movilidad. Entonces, tiende Engordar. a Pero, subir de peso. amigo, Entonces, mira la descripción. Y una de las descripciones que daba Liz Bourbeau frente a la herida de traición de traición. es que las personas con herida de traición, por lo general, tienden a buscar ser bonitos y físicamente muy agradables. Ya entiendo, ya ¿Por qué? entiendo. Porque si los traicionan, dicen que la otra persona se vaya con la idea de qué fue lo que perdió. Ya entiendo. O sea, te perdiste de esta joya. ¿Sí? Entonces, ahí es donde viene la herida de Pero traición. Entonces uno empieza a ver el físico, empieza a ver las palabras, el comportamiento, ciertas cosas que uno empieza a identificar ya, pues porque yo ya tengo experiencia en el tema, correcto. cuál puede ser la herida de esta persona. Pero una persona que no tenga el concepto de la herida ni tenga el conocimiento de las heridas, se le dificulta Entiendo. leer eso. Por eso estás perfecto en ese tema de la gestión de crisis dentro de las organizaciones. Estás perfecto. Cuando me dijiste que estaba en ese mundo, yo dije, este es el hombre. ¿Se puede ser exitoso y estar roto por dentro o qué? Sí, 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 se sí, puede ser exitoso y estar roto por dentro. Hay personas que, acorde a su herida, sí. volvemos otra vez con el tema de la herida. Vamos a empezar a hacer a un lado el tema de las heridas, pero de todas Pero formas, metámonos en las organizaciones y en las personas de las exacto. organizaciones. Una persona puede tener éxito porque tiene esas habilidades para concretar cosas. Pero resulta que es que nosotros miramos el éxito solamente desde el punto de vista económico, desde el punto de vista profesional, ¿sí? Ujú. Pero en sí eso es simplemente una parte del éxito. Es como cuando nosotros hablamos de prosperidad. La gente normal, común y silvestre, piensa prosperidad, billete, Mm, ¿sí o no? mm. Prosperidad, billete. Pero es que prosperidad no es solamente billete. Prosperidad es dinero. Hace de cuenta los estornudos, cuando uno estornuda. Salud, Dinero dinero y y amor. amor, ¿sí? La prosperidad, hay muchas cosas que ejercen la prosperidad. Uno dice, Donald Trump es una persona exitosa. Exitosa desde el punto de vista de los negocios, exitosa desde el punto de vista de Político, político, pero Donald Trump, ¿cómo será a nivel personal? ¿Cómo será su relación de pareja? por ejemplo. ¿Cómo será la relación con sus hijos? Mm.
tendrá otros hijos. Estoy yendo al ejemplo de Donald Trump. Ujú. Vamos a un ejemplo más cercano, el actual presidente de Colombia. Uno dice políticamente exitoso, por algo es presidente, ¿sí? Económicamente, No sabe, pues pero se podría un tipo deducir. que camina con Ferragamo, me imagino que debe tener su billete, ¿sí? Pagan efectivo. Paga en efectivo el hombre, ¿sí? Eh, pero llega a una entrevista y le dicen, este muchacho hizo esto, esto. La verdad, yo no lo quería. Entonces uno dice, bueno, sí, éxito político, éxito económico, pero como dice que un hijo no lo crió. Entonces uno dice, familiarmente será exitoso. Entonces cuando nosotros hablamos del éxito, ¿a qué es lo que hacemos referencia? Ya, Entonces una persona puede ser exitosa económicamente, afectivamente puede ser un fracaso. ya. Hay mujeres que, o sea, viven en estrato uno en una casita pequeñita, que fue la casa de los abuelos, que la dividieron en 6 apartamentos chiquiticos y ella vivía ahí con sus 3 hijos, los 3 en una sola pieza, o los 4 en una sola pieza. Una mujer económicamente con muy escasos recursos. Entonces uno dice, exitosa, ¿desde dónde se puede ver esta mujer exitosa? Y es una mujer que a los 50 años ha logrado que sus hijos estudien, salgan universitarios y estén casados y trabajando y ya no estén en la piecita, sino que estén en otros entornos. Entonces uno dice, esta mujer como madre fue exitosa, como madre. Entonces el éxito depende. Ok, Entonces la herida te puede llevar a ser exitoso en unas cosas y a ser un total fracaso en otras. ¿Sí? vamos a la empresa, José. ¿Por qué algunas personas se recuperan después de una quiebra Ujú. y otras no? Y otras se van abajo, al Mm. fondo. Bueno, ahí también viene ese tema psicológico. Em, no voy a, ya no vamos a seguir dándole Sí, tanta tanto fuerza brillo. al tema de las heridas, pero si viene desde la mentalidad. La mentalidad tiene que ver con la herida, pero vamos a hablar de mentalidad en este caso, ¿sí? La mentalidad cambia el resultado. Eh, coge los 10 tipos más exitosos económicamente. Vamos a enfocarnos en economía, económicamente, del país. Coge a los 10 tipos más exitosos y quitarles toda la plata. Que entre todos sumen 1.000 millones de dólares, cosa que puede ser Hasta más. hasta más. Pero Mm, vamos a decir, estos 10 tipos les vamos a quitar, lo- lo que tienen son 10.000 millones de y dólares. se los vamos a quitar. Se los quitamos y se los repartimos a toda la gente de los barrios pobres. Oh, Y a la gente de los barrios pobres, a cada uno le toca de 1.000.000 de dólares. ok. Bien, vemos, pasado un año, estos 10 tipos ya recuperaron gran parte de su fortuna. Y pasado un año, esta gente a la que le dimos a cada uno 1.000.000 de dólares, ya no tiene ni la mitad. O incluso están en las condiciones en que estaban inicialmente cuando se lo entregamos. No estoy aquí diciendo que el pobre es malo, que el rico es bueno. No, 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 no. Estoy dando simplemente un ejemplo de mentalidad. Lo que pasa es que la mentalidad cambia el resultado. Y muchas veces la mentalidad no nos permite hacer. Esta semana tuve la posibilidad, iba en el carro y estaba ahí moviendo la emisora y Scrolleando. scrolleando. Y escucho en un momento a Alberto Lineros, Ujú. El padre. que era padre, que ya no es Sí, que padre. trabaja en una emisora, sí. Exacto. Escucho a Alberto Lineros hablando del examen de próstata. Nada que ver con el tema, pero que el hombre habla del examen de próstata. El hombre tiene, creo que 60 años, Ok. o 55, 56, algo así. Eh, y él dice, nunca me había hecho el examen de próstata. Y tenía miedo de ir a hacerme el examen de próstata por el solo hecho del tacto rectal, ¿sí? Y cuando llegué con nervios, llegué con, pues, o sea, con una aprensión impresionante. Y llego y el médico me atiende de una manera muy formal, muy cálida, muy profesional, me tranquiliza y todo eso. Y ya después de que me hace el examen, digo, hey, esto No, no era nada de lo que me no imaginaba. era nada de lo que me imaginaba, no era una cosa tan dura, Ok. ¿sí? Entonces él decía o llegaba a la conclusión, muchos hombres no se hacen el examen de próstata
porque tienen todas esas taras mentales Esas creencias. y cuando uno se lo hace, uno dice, hey, no era tan complejo, no era tan difícil. Pero durante años no se lo hizo. Mira la mente cómo hace que uno no tome la decisión de aventurarse. ¿Cuánta gente hay afuera, aquí en la ciudad, con unas ideas formidables, con unas ideas fantásticas, pero mentalmente no se atreven a emprender, a poner en marcha esas ideas y se quedan dependiendo de un sueldo, de un mínimo, ¿sí? Impresionante. Todo tiene que ver con la Y, pero mentalidad. tiene que ver con la mentalidad, ¿sí? Entonces, cuando a mí me dicen gente exitosa desde el punto de vista económico y gente que no es exitosa desde el punto de vista económico, yo le digo, no es suerte, no es herencia, es mentalidad. Eso tiene que ver con la estadística que mide que las personas que se ganan la lotería en un porcentaje superior al 60% vuelven a ser pobres al cabo de unos años. Exactamente. ¿Por qué? Porque es que si tú no cambias el chip acá, no vas a cambiar el chip frente a lo que haces. Yo tuve la fortuna de inscribirme en un seminario con Tony Robbins, Mm, ¿sí? Y me sacó la piedra al principio, ¿sí? Entonces yo me inscribí y me dice, te vamos a enviar la confirmación y te vamos a dar la clave, la palabra clave para que puedas triunfar en la vida. Y yo, me dar la clave, yo me imaginaba el en texto, una palabra. no, me imaginaba el supertexto, un PDF para uno estudiarlo y todo eso. Y llega al final del escrito, eleva tus estándares. Ay, juepucha. Quedaste como medio decepcionado con eso. Y yo, pues, o sea, pagué lo que pagué para que este tipo me salga con eleva tus estándares. Ya cuando estoy en el curso, entiendo a qué se refería con eleva tus ¿A qué se estándares. refería? Te lo doy como un ejemplo. Tú te ganas 5 millones de pesos mensuales. Ok. Estoy dando una cifra cualquiera. Tú te ganas 5 millones de pesos mensuales. Y esos 5 millones de pesos mensuales te alcanzan para lo justo, para llegar a fin de mes. Pero resulta que se enferma alguien de tu familia y el tratamiento cuesta 20 millones y hay que pagarlos ya o ya. Y es una persona, pues es de tu familia, es tu papá, tu mamá, tu esposa, Sí, tu total. hijo. Pues tú te levantas esos 20 millones. Sí, total. ¿Por qué te los levantaste? Porque tengo que darle continuidad a esa persona que amo. Es decir, que te demostraste que sos capaz de conseguirte 20 millones de pesos mensuales. Total. Pues entonces, ¿por qué te ganas 5? Porque tu estándar está en 5. Ok. Si tú elevas tu estándar a 20, te puedes ganar 20. Eso es lo que algunos empresarios ya, o algunos motivadores, algunos conferencistas llaman el termostato del dinero. Tremendo nombre. Entonces, depende de tu termostato, es lo que manejas. Cuando para ti se vuelve común y silvestre ganarte 5 millones, el reto es ganarte 10. Pero cuando ya logras ganarte 10 y dices, ve, ¿sabes qué? Ganarme 10 no es tan difícil. Los 10 los haces así, facilito. Me encanta. Te puedes ganar 20. Excelente Yo ejemplo. hago trading, ¿sí? Tú haces trading. Paralelo a lo que hago trading. Yo le llamo mercado financiero de renta variable, ¿sí? Pero es básicamente trading. Y vos le preguntas a un trader que apenas está iniciando y uno le dice, necesitas hacerte $10 diarios. José Luis, $10 diarios, es complicado. Pero cuando ya una persona que ha logrado no hacer 10 diarios, sino 500, 1000, 2000 diarios, uno le dice, hacete $10 diarios. José, $10, apenas. Mira la diferencia del termostato. Increíble. Mientras uno ve $10 diarios como una meta muy dura de alcanzar. A otro le decimos $10 diarios y dice, hey, pues, que es de esa ridícula, es de meta. Me encanta. Es diferente el termostato, ¿sí? El termostato del dinero es equivalente al termostato de la vida. Mm, mm.
cogió una mujer a la cual su esposo le lleva el desayuno a la cama todos los días. O sea, la mujer está dormida y las primeras palabras que escuchan es, hola mi amor, mira, aquí está tu desayuno. Ok. Y ella está hablando con otra amiga. Y la otra amiga le dice, amiga, estoy impresionada, estoy impactada, estoy feliz, estoy que no quepo en la ropa. ¿Por qué? ¿Qué te pasó? Imagínate que mi esposo hoy me llevó el desayuno a la cama. ¿Qué le va a responder la otra? Ay, qué maravilla. No, le va a decir, Ah, eso es normal, ¿por qué? porque a mí mi esposo me lo lleva todos los días. Ya Es entiendo. decir, Es el estándar. es el estándar. Entonces, Mm, mientras a ella el esposo le lleva todos los días el desayuno, y es algo muy normal, para la otra, que el esposo le lleve el día del cumpleaños el desayuno a la cama, es algo fantástico. te entiendo perfecto. ¿Sí? Para una es normal eso y para otra no. Entonces, para una es normal que le abran la puerta, que la acaricien, que le digan cómo estás de linda. Para otra es algo totalmente extraordinario. Para una persona, conseguirse un empleo en el cual se va a ganar el salario mínimo es normal, y para otra persona que alguien llegue y le ofrezcan un empleo y le digan te vas a ganar el salario mínimo es algo insultante. Tenaz. ¿Sí? Por eso la pregunta más difícil cuando uno hace una entrevista laboral, Sí, y es es. la pregunta más difícil, más complicada, ¿Cuál es? ¿cuánto aspira usted a ganarse? ¿Cuánto es el sueldo que usted cree que le debemos pagar acá? Y la hacen casi siempre. Siempre, en todas las entrevistas. Y dependiendo de la respuesta te contratan o no. Pero siempre te hacen la pregunta. ¿Pero sabes para qué? No para ver si te contratan o no, El termostato. para identificar tu termostato. Vení, te hago una pregunta que tiene Mm, que ver con eso que tú manejas de las crisis para que vamos rematando ujú. este podcast tan maravilloso, porque con José también vamos a tratar más adelante un tema que él maneja súper bien, que es el eneagrama. Diagrama de la El personalidad. eneagrama y cómo ese eneagrama lo adaptamos también a las organizaciones. Acá, cosas en común. Un matrimonio en crisis, una empresa quebrada y una persona rota, ¿qué tienen en común? Heridas mal manejadas, mal gestionadas. Heridas que no han sido sanadas y que no se han podido gestionar, que no se han podido sanar. Eso tienen en común. ¿Sí? A ver, cuando tú tienes una relación de pareja y una discusión no se tiene la posibilidad de superarse a través del diálogo, fueron las heridas las que nos permitieron que se superara. Si tú tienes una quiebra económica a nivel personal, significa que hubo una situación y tu respuesta no estuvo adecuada para poder superar esa situación, para poder superar ese estímulo. Una empresa se quiebra y es básicamente producto de no haber manejado una situación determinada. Súper. Mira, mira, hay un ejemplo muy claro con el tema de las heridas, que lo iba a dar ahorita, no sé por qué me salta el ejemplo, y es una empresa que yo estuve asesorando. Esta Ujú, empresa producía muy bien. Esta empresa arrancó y arrancó de entrada con pie derecho, cosa que es muy complicada. ujú. Es decir, Sí, porque las empresas arrancan de menos a más. exacto. Entonces, esta empresa llega y en los primeros años produce alrededor, estamos hablando ya hace ratico, pero esta empresa llega y en el primer año de su existencia genera una utilidad neta, estaba hablando de utilidad, superior a 5.000 millones de pesos Oh, el primer año. Pero resulta que sus socios no tenían ese termostato del dinero. Para ellos 5.000 era... Los socios empiezan a comprar carros, a comprar finca, a darse paseos por Europa. El segundo año la empresa seguía con una utilidad muy importante y ellos seguían, cambiaron de carro, ya le daban el carro, un carro de alta gama al hijo, y ya el paseo no era de una semana en Europa, sino que hacían todo un tour de 2, 3 meses. Llegó un momento donde la empresa no tenía capital. Cuando hablo con los dueños de esa empresa, los que llevaron la empresa a estar en crisis, y yo les pregunto, bueno, cuéntenme ustedes de chiquitos cómo era, cuando me empiezan a contar sus historias, historias de escasez,
historias donde decían, a mí me hacía falta, yo siempre quería que Claro. pensaba que tuviera más. Había uno y me llamó mucho la atención que decía, a mí me daba impresión como mi papá era el hermano pobre de la familia y llegamos a las reuniones de fin de año, entonces mientras mi papá me salía con un blue jean y una camiseta, a mis primos, los papás, o sea, mis tíos, les regalaban bicicletas, les regalaban televisores, les regalaban videojuegos, les regalaban todo. Entonces yo siempre crecí pensando de que yo quería tener lo que tenían mis primos. Entonces, cuando la empresa vi que podía, entonces empecé a comprar casas, fincas, carros, a viajar. Dame el lujo que no me di de niño. Mira que ahí estaba la herida. Ahí estaba el niño herido. Y Impresionante. el niño herido empezó a gastarse la empresa en vez de gestionar la empresa. Impresionante. O sea, es que ahí es donde radica la cosa. Las personas que trabajan, los gerentes de crisis, esta figura se ve mucho en Estados Unidos, el gerente de crisis. Aquí en Colombia es nuevo. Pero el gerente de crisis normalmente se basa en los estados financieros. Cuánto se debe, cuánto hay en caja, cuánto se produce. Y ahí empezamos a hacer un esquema financiero de si se puede o no se puede, o si la empresa está en crisis o no. Pero resulta que esa gerencia de crisis debe ir necesariamente acompañada de la gestión humana, de la gestión de la persona, Tenaz. de llegar y empezar a trabajar con los equipos de personas, no con los libros de contabilidad. Los libros de contabilidad están ahí. Incluso yo no necesito entenderlos. Le digo a un contador que los lea y me haga un resumen de media página. Ya. ¿Sí? Hasta la inteligencia A artificial. inteligencia artificial le meto los archivos en PDF y me hace un resumen ejecutivo. Pero vaya, trabaje con las personas. O sea que es más difícil trabajar con los egos de los seres humanos que con los números. Claro, es que los números están ahí en el papel y los números suman, restan, se multiplican, se dividen y punto. ¿Sí? Trabaje con las personas, trabaje con el ego de las personas, trabaje con las heridas de las personas. Impresionante. Coja a las personas y empieces a darle conciencia de que no solamente la empresa está en una crisis financiera, sino cuál es el concepto de la crisis reputacional. Impresionante. La reputación, y la reputación tiene que ver con el sujeto, con el individuo, con la marca, con el nombre. Hay empresas que por más que tengan las herramientas para superar su crisis financiera, la crisis reputacional las lleva al vacío. Pura reputación. Un tema definitivamente, José, por temas de tiempo, vamos a darle 3 puntos suspensivos Ujú. a este acompañamiento de José Luis, un experto en comportamiento humano que ha visto cómo las crisis tienen un origen, no solamente las crisis de las personas, sino las crisis de las organizaciones, y que ese origen, si no lo gestiona, lo lleva a la quiebra. Eso fue lo que vimos hoy. Autoconocimiento, autoconocimiento del líder, autoconocimiento de los empleados, autoconocimiento de la persona de a pie. Ese es el camino y el valor que estuvimos trabajando hoy en Inspiración 360 con nuestro amigo José Luis Pérez. Les recuerdo, este podcast llegó a tu vida para darte conversaciones de valor, para traerte personas de carne y hueso, con experiencias reales, que seguramente sin tener que ir a una universidad acá, estás viendo una biografía o una autobiografía de personas muy ganadoras. Te invito a que mires el podcast completo, le des me gusta, comentes, suscribas y compartas. Gracias, gracias a ti, gracias José Luis. Muchas gracias a ti, muchas gracias a todas las personas que compartan y que vean este video.